que qué país es libre cuando la prensa, el radio y los medios de difusión están en manos de un Estado. ¿Usted puede pensar que un país sea libre en ese sentido? Lo que pensaban y decían entonces estos cubanos. Yo te voy a hablar de Napoleón Vilaboa. Vas a ver un video. Voy a enseñarte este artículo de 1967 de un recorte de periódico de Miami. Y después te voy a poner a leer algo sobre Napoleón Vilaboa, el padre de la flotilla de la libertad, que es como se le llamó a los barcos que salieron hacia Cuba. Pero en esta foto que ves aquí de Napoleón Vilaboa, esto es una foto de un recorte del año 1967 del archivo de los periódicos en Miami. Y te voy a leer porque esto es una nota muy interesante. Napoleón Vilaboa, y dice aquí, me agreden los comunistas. Un reportaje de Tomás García Fusté, murió hace poco Tomás García Fusté. Afirma el ex brigadista de la brigada 2506, la fecha del artículo es el 20, creo que dice 22, el número está un poco perdido, noviembre de 1967. Y dice, afirma el ex brigadista de la 2506, Napoleón Vilaboa, lo siguiente. Napoleón Vilaboa, ex miembro de la Brigada de Asalto 2506, fue objeto de una salvaje agresión 1957 en la calle Flagler y la avenida 2. Desde el instante en que se ofreció la noticia de esta agresión, comenzaron a hacerse conjeturas sobre los motivos que impulsaron a sus agresores y quiénes pudieran ser estos. Para conocer los detalles de este hecho, visitamos en su hogar al ex capitán del ejército rebelde que fuera involucrado recientemente en la invasión de la República de Haití. Mientras Tony García dejaba constancia gráfica de las condiciones físicas de Napoleón Vilaboa, este comenzó a exponernos sus puntos de vista con respecto a la agresión de la que fue víctima. El sábado a las 10:30 de la noche, yo iba caminando por la calle Flagler entre Miami Hotel y el puente de Flagler, cuando fuimos agredidos por 4 pandilleros a sueldo de la Internacional Comunista. ¿Estás escuchando, verdad? Indagamos de Vilaboa sobre la seguridad suya de que fueran agentes comunistas sus agresores. Bueno, Fusté, le contesta Vilaboa, ninguno de ellos me enseñó el carnet de miembro del Partido Comunista. Esto es lógico, ¿no? Estas son frases que decimos nosotros hoy mismo. Fusté, ninguno de ellos me enseñó el carnet del Partido Comunista, pero es que los únicos elementos que quieren mantener un estado de zozobra en el exilio cubano y perpetrar choques entre la población de exiliados y la población negra norteamericana son los elementos al servicio del imperialismo soviético. Al preguntarle si al llevarse a cabo la agresión los agresores pretendieron robarle, Vilaboa respondió rápidamente, no llevaba poco encima, pero no me quitaron. Dice, no, yo llevaba arriba poco más que dinero, reloj, una cadena y nada me faltaba cuando terminó la agresión, de manera que no lo robaron. Cuando inquirimos una explicación sobre la forma en que fue agredido Vilaboa, nos dijo que él sintió que una persona corría a su derecha, no le prestó atención hasta que segundos después sintió un fuerte golpe en la cabeza por la parte de atrás y cayó al suelo, etcétera, etcétera. Muchos carros pararon, pero ninguno se detuvo a ver qué ocurrió, a pesar de ver a 4 hombres contra 1. Me golpearon salvajemente hasta que un mulatico hizo una seña y corrieron hacia la derecha, donde probablemente los estaba esperando un automóvil. Caminé al puente, etcétera, etcétera. Dio lujos de detalle al periódico y, por supuesto, bueno, ha hablado todo esto. Ese es Napoleón Vilaboa. Ahora, ¿qué te puedo contar yo a ti de Napoleón Vilaboa? Yo te voy a poner primero un video de Napoleón que le dio en Facebook a María Laria, yo lo encontré en Facebook, pero al programa de María Laria, para que tú veas quién es Napoleón Vilaboa y por qué yo estoy hablando del Mariel y hablo de esta persona. Vamos a ver el videito en María Laria
que es este que está aquí. La embajada. Entonces a él le gustó la idea. Y yo, chico, voy a consultar con el número 1. Fue la palabra de él. Está bien. Número 1. Entonces al otro día él se me apareció allá en el Hotel Riviera junto con Ricardo Alarcón de Quesada. ¿El número 1? Sí. Ah, sí. Fidel Castro. Ricardo y yo estudiamos juntos en el Instituto de la Víbora, el bachillerato, ¿no? Y entonces me dijo, oye, hablé con el número 1 y dice que le interesa mucho lo que tú me planteaste a mí. Fue lo que me dijo René. Entonces le interesa tener una conversación contigo al respecto. Está bien. Entonces esta gente me dijeron, no te muevas de ahí del Riviera, la habitación que yo tenía allí, porque posiblemente tengas una entrevista con el número 1. Es como le llamaba el jefe, el número 1. El número 1. Sí. Pero tú lo conocías ya. Sí, no, yo lo conocía de antes, claro. Entonces yo a Fidel ahí no le decía ni comandante ni presidente, simplemente le decía doctor Fidel Castro, porque Fidel Castro es verdad. Ok, este es Napoleón Vilaboa contando en Miami cómo él tuvo una reunión antes del Mariel, que es lo que provoca el Mariel. Él primero se reúne con personas del régimen que le dicen, voy a concertar una entrevista, y se aparece en el Hotel Riviera Ricardo Alarcón de Quesada y Fidel Castro a tener una conversación con Napoleón Vilaboa, que había sido ex brigadista de la Brigada 2506, que ya vivía en el exilio, que en el año 67 lo agreden y él hizo una denuncia diciendo que había sido los de izquierda, los comunistas cubanos, y de pronto, eso fue en el año 67, un hombre que fue de la brigada, un hombre que fue supuestamente agredido por comunistas cubanos o por la seguridad del Estado en Miami, y que luego en el año 80 está en La Habana, en el Hotel Riviera, sentado con Ricardo Alarcón de Quesada y Fidel Castro, el mismísimo número 1, planeando ¿qué? El Mariel. Hay un blog muy interesante, hay varios blogs que yo he leído, pero hay un blog muy interesante de Miami, que hay un artículo que yo quiero traerte un poquitico de ese artículo que dice, es el blog de la Academia de la Historia Cuba en el Exilio, que es una corporación, y tiene este blog que se propone compartir hechos históricos de Cuba, del exilio, y dejar plasmado la historia y también las leyendas que se han ido construyendo sobre la historia y demás y demás. Y hay un artículo del 2020 en este blog. Yo he leído montones de artículos sobre Napoleón Vilaboa, he visto la entrevista completa a María Laria, lo he visto a él cuando le han preguntado si era agente de la seguridad del Estado, pero este artículo te lo traigo hoy, que dice, ¿quién y cómo maquinaron el éxodo del Mariel? Y este artículo en particular lo subieron el día en el 2020, pero te hablan de bases ocurridas y notas escritas del año 89. Y dice, Napoleón Vilaboa fue famoso en Miami, un famoso cubano en Miami. Durante el apogeo del éxodo del Mariel, estaba en la radio de la pequeña Habana, exhortando a los exiliados a que fueran a Cuba a buscar a sus familiares. Muchos exiliados lo llamaron el padre de la flotilla de la libertad y acusaron al vendedor de autos de Miami de ser un espía cubano. Es decir, muchos cubanos lo llamaron el padre, el creador de esa flotilla, el creador del Mariel, evidentemente, y lo acusaron de ser un espía cubano. Tú acabas de ver a Napoleón Vilaboa diciendo en público que él se sentó con Ricardo Alarcón de Quesada y con Fidel Castro para hablar de este éxodo. Después del traslado en barco de 125,000 cubanos a Cayo Hueso en 1980, Vilaboa desapareció de Miami. 9 años después, y esto lo vi yo, 9 años después, Vilaboa ha regresado a Miami para decir que sus críticos tenían razón. Are you listening? Era un agente del gobierno cubano y el artífice del éxodo del Mariel, después de todo. Su historia ofrece la primera visión interna de la planificación de la crisis de refugiados más dramática del sur de la Florida.
Vilaboa, de 52 años, ahora pasa sus días bajo un nombre falso en la habitación de un motel en Miami Beach. La semana pasada describió su misión general como agente del gobierno cubano: promover las relaciones entre la comunidad de exiliados y el gobierno de Castro. Esa era su misión. Lo que realmente quería durante sus años como colaborador, ahora afirma Vilaboa, era ayudar a derrocar a Castro. Nunca fui comunista, nunca fue socialista, ni siquiera era socialdemócrata. Mis vínculos en el gobierno cubano se basaron a viejas amistades, dijo Vilaboa. Su amistad más importante, dice, fue con el funcionario cubano René Rodríguez Cruz, jefe. Yo te he hablado siempre del ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¿Cuántas veces te he hablado que ese era el nido más grande de ratas de la seguridad del Estado? Y uno de los 4 funcionarios cubanos acusados por un gran jurado federal en Miami con cargos de tráfico de droga en 1982. La suya fue una relación cimentada, irónicamente, durante la invasión de Bahía de Cochinos. Durante la invasión, Vilaboa, miembro de la Brigada 2506, dice que interceptó el jeep de Rodríguez y le salvó la vida. Su buena relación con Rodríguez y varios otros funcionarios cubanos alcanzó su punto máximo durante el éxodo del Mariel. Vilaboa estaba en La Habana a principios de abril de 1980, días después de que un puñado de cubanos atravesara con un autobús las puertas de la embajada peruana. Es decir, que él llegó a La Habana justamente cuando estaba ocurriendo lo de la embajada del Perú. Es decir, de alguna manera llamaron a Vilaboa, que vivía en los Estados Unidos, que llegara a La Habana, porque ya Fidel Castro sabía que iba a quitarle la guardia y que esa embajada se iba a llenar de cubanos que iban a querer irse. Pregunta. Vilaboa, que estaba en La Habana, dice, en represalia por la negativa del Perú, bueno, más de 100.000 cubanos asaltaron. Vilaboa dice que Rodríguez llamó a su puerta en el Hotel Habana Riviera y anunció que Castro quería verlo. Y ahí es cuando llega Castro con Ricardo Alarcón. Tomaron el ascensor hasta el piso 20, donde Castro estaba en una suite. Fidel estaba violento, desesperado, y dijo, ven acá, chico, ¿qué crees que deberíamos hacer con estas personas de la embajada? Solución Camarioca. Vilaboa dice que sugirió una solución como Camarioca, refiriéndose al levantamiento de barcos iniciado por Castro en el año 65, que llevó a cerca de 5.000 cubanos a la Florida a través del puerto de Camarioca. Sugirió Varadero como puerto de partida, pero este fue desechado por Castro. Y los acompañantes afirman que Rodríguez habló de otras operaciones en Varadero. A Vilaboa se le dijo que regresara a Miami y esperara noticias de Cuba. Días después, sus contactos le dijeron que el número 1, Castro, había dicho que el plan estaba en marcha desde el puerto del Mariel. Vilaboa acudió a las estaciones de radio de la pequeña Habana e instó a los cubanos a ir a buscar a sus familiares al Mariel. Él dio el ejemplo abordando un barco pesquero de 41 pies llamado Ochun y liderando una pequeña flotilla a través del estrecho de la Florida. Era doblemente responsable de este asunto. Primero, le ofreció a Castro una válvula de escape para el desastre de la embajada peruana. Luego, incitó a los exiliados a violar las leyes estadounidenses al ir a Cuba y recoger a sus familiares. Ya esta película la vimos, ¿verdad? Dice Ciro del Castillo, quien trabajó en las labores de reasentamiento de emergencia después del Mariel, detonó la crisis del Mariel. Vilaboa dice que Castro traicionó el plan original al cargar algunas embarcaciones con criminales y enfermos mentales, cosa que dice Vilaboa siempre dijo que no lo sabía. Sí vio una traición porque Vilaboa no, si vio una traición porque Vilaboa no la denunció en ese momento, nunca dijo nada. Vilaboa dice que simplemente trabajó de buena fe para una apertura dentro de las filas de Castro para permitir la participación de exrevolucionarios exiliados. El artículo es larguísimo, es muy interesante
Yo voy a saltar hasta que en el año 1978, yo te he hablado muchas veces aquí del diálogo del 78, Vilaboa ya había volado a Cuba por primera vez. Viste como el otro día fueron todos estos cubanos que fueron de aquí, dueños de agencias de viaje, algunos que tienen canalitos de YouTube, que fueron a la reunión de la Nación y la Inmigración, que la primera se dio en Cuba en 1978. Bueno, Vilaboa fue uno de los que participó en este diálogo del 78, uniéndose a un grupo de exiliados que aceptaron la invitación de Castro para un diálogo. Por eso no hay diálogo posible. Ese evento provocó la eventual liberación de más de 4.000 prisioneros políticos y el inicio de los vuelos de Miami a La Habana para la reunificación familiar. Hay una directa que yo hablo de cuando ocurrió el tema con analogías de Lola, que la hice un domingo donde yo hablo de Bernardo Bennett, el judío que sacó a varios presos políticos de Cuba. Deberías verla si no la viste. Después del Mariel, Vilaboa se mudó a Costa Rica. Él dice que Rodríguez, su amigo en La Habana, le sugirió que se fuera de Miami porque varios activistas pro diálogo habían sido asesinados. Un ex oficial de la inteligencia del Estado cree que Vilaboa se fue por otra razón. Era sospechoso de tomar miles de dólares de los exiliados que querían traer a sus familias de Cuba durante el Mariel y luego no pudo devolverlos. Lo estábamos buscando en todas partes, ha dicho Sergio Piñón, un ex agente del Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida. Siempre supimos que era un agente de la dictadura cubana, estaba muy dedicado a la revolución. Si sale ahora, creo que es porque se lo pidieron. Vilaboa niega la acusación de haber robado dinero de los exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo es espectacular, lo voy a compartir hoy. Está escrito por Liz Balmaceda, lo voy a compartir en la comunidad y voy a poner el link de esta directa para el que quiera verlo. Pero ¿qué es lo que yo quiero resumir al haberle leído este artículo? ¿Qué es lo que yo he querido contar? Pues yo he querido, porque ustedes saben que yo hablo con letras grandes y letras pequeñas, y leo con letras grandes y con letras pequeñas, queda claro que el Mariel no surge de la nada, como no ha surgido de la nada casi 600.000 cubanos que han llegado por la frontera sur de los Estados Unidos, atravesando Nicaragua, la selva del Darién y todo lo demás. Es decir, sabemos que definitivamente entre los grandes peligros que la dictadura cubana implica para los Estados Unidos siempre ha estado latente el éxodo masivo. Un éxodo masivo que descontrole y que cambie el tejido orgánico de cualquier sociedad. En este caso, el Mariel, 125.000 personas en Miami, que aquello fue tremendo, y luego, ahora mismo, más de 500.000 personas por el sur de la frontera de los Estados Unidos, permitido por Biden. Dos presidentes demócratas, Biden y Carter. Pero lo curioso es que ninguno de estos éxodos ocurrió, ni tan siquiera el de Camarioca. Siempre tuvieron la benevolencia del régimen. Y claro que la dictadura ha estado siempre amenazando a los Estados Unidos con un éxodo masivo para ganar prebendas y para que las sanciones hacia Cuba no sean más fuertes y no se pongan en efecto y en realidad no haya un bloqueo como el que debería ser. El éxodo del Mariel fue provocado por un cubano que se declaró agente de la dictadura cubana, dicho por él. Agente que había estado trabajando directamente con Fidel Castro, con Alarcón de Quesada y con un cargo importante del Instituto de Amistad con los Pueblos, Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, ICAP. ¿Quiénes serían las personas y las cabezas pensantes para este éxodo de 500.000 cubanos por la frontera? Bueno, ahí está Ortega de Nicaragua, ahí sabemos perfectamente que han participado incluso hasta presidentes latinoamericanos, pero dentro de Cuba y aquí, la pregunta es, ¿y aquí? Nosotros hemos ido gente que han querido ir en barco hacia Cuba, ¿verdad? Como el propio Napoleón Vilaboa, que se paró en la radio de Miami agitando, diciendo a los cubanos que salieran en aquella explosividad, aquella desesperación, la gente salió en barcos hacia Cuba. Y con un presidente débil como el de Carter, pues ocurrió y le dio entrada. Y aquello fue tremendo, 125.000 cubanos de pronto. Y ahora, ¿quiénes han sido los gestores que viven fuera, agentes de la seguridad del Estado? ¿Manuel Rocha tendrá algo que contar? ¿Habrán nombre de los que nos vamos a enterar? No lo sé. Lo que puedo decirte es que siempre vamos a tener agentes
células dormidas, espías, que van a trabajar en lo que es abiertamente malo y en lo que parece bueno. Detrás de buenas intenciones se esconden muchos malvados. Tengo la suerte de decir que no tengo olfato para darme cuenta si hay perfume dentro de mi casa, si hay una vela encendida, pero para oler a agentes disruptivos, a gente como Buchipluma Nama, eres tú, Buchipluma Nama. Tengo un olfato desarrollado en una historia aprendida, vivida, contada en esta ciudad donde vivo. Yo conozco la historia de Vilaboa, de Napoleón Vilaboa, como conozco la historia del reverendo Espinosa, como conozco la vida prácticamente de Masles Ney, como vi a Francisco Aruca, como he visto las cosas que ha dicho y hecho Edmundo García en la radio y en las redes. Es decir, son tantos años viéndolos venir que ya tú los ves venir de lejos y los hueles. Una palabra, con una palabra es suficiente. Una palabra. Agradezco mucho, por ejemplo, que a veces, ayer Eliezer decía en su directa, me fajé con la madrina, lo dijo Eliezer, no lo he dicho yo. Discutí con la madrina por cierta historia, porque hablé de una persona que creía que era muy buena persona, que había que darle la bienvenida y la madrina me dijo, no. Y luego me di cuenta y mira ahora, bueno, me alegro mucho que no sentirme sola, porque a veces por mucho tiempo me he sentido sola. Me han acusado de paranoica, de que veo espías por donde quiera. Bueno, ¿y cuándo empieza el juicio de Manuel Rocha? 40 años agente de la seguridad del Estado para la dictadura cubana. El Mariel lo colaron. Las caravanas y los 500.000 cubanos que han llegado por la frontera, muchos resultarán ser buenas personas, pero también lo colaron. La dictadura cubana tiene hilos profundos y largos, que es el síndrome sónico de La Habana, que los mercenarios en Rusia, que la gente en la frontera, que gente aquí que habla de cualquier cosa, de cualquier cosa. Por eso, son cosas que he vivido, que he aprendido, que me contaron otros, pero que dejan claro que la dictadura cubana agrede profundamente todos los días a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No tengas duda de eso.